Este hombre pasó de ser la séptima persona más rica del mundo a tener un patrimonio neto de menos $1.000 millones. ¿Cómo puede alguien hacer algo así? Bueno, resulta que cuanto más tienes que perder, y este tipo perdió mucho más que dinero. Entonces busca unas palomitas de maíz mientras profundizamos en cómo, a través de una serie de giros completamente locos, un hombre pasó de tener más de $30.000 millones en el banco a terminar pasando 30 años en prisión sin un centavo a su nombre. Esta es la loca historia de Eike Batista. Batista comienza. Entonces, ¿quién es exactamente Eike Batista? ¿Y cómo llegó hasta ahora? Bueno, para conocer al hombre detrás de esta historia, primero tendremos que hacer un viaje en el tiempo al Brasil de mediados del siglo XX. El 3 de noviembre de 1956, en Minas Gerais, un estado brasileño famoso por ser la capital minera del país. El padre de Eike dio un ejemplo bastante claro de cómo lograr cierto éxito financiero, trabajando como ingeniero en Vale de Rio Doce, una de las empresas mineras y metalúrgicas más grandes de Brasil. En 1961, con solo 36 años, Eliezer llegó al puesto más alto como presidente de la empresa, sentando un precedente de logros para sus hijos. En este momento, Vale do Rio Doce era una empresa estatal, lo que significa que Eliezer no solo era uno de los principales empresarios de Brasil, sino también una importante figura del gobierno. Durante su exitosa carrera, Eliezer pasó un tiempo como ministro de Minas y Energía de Brasil en 1962, lo que le proporcionó a él y posteriormente a Eike un conocimiento invaluable del panorama de las minas de oro del país. Este conocimiento era algo que Eike llegaría a utilizar, y del que de hecho abusaría en su edad adulta, pero hablaremos de eso más tarde. En su infancia, Eike, su madre y sus hermanos se mudaron de casa en casa por Europa, donde Eike comenzó a trazar el camino para su propio futuro. En 1974 siguió los pasos de su padre con mentalidad mecánica y se licenció en ingeniería en la Universidad de Aquisgrán en Alemania. Mientras estudiaba, Eike empezó a ganar algo de dinero extra como vendedor de seguros puerta a puerta, lo que fue todo un bautismo de fuego para un estudiante universitario sin experiencia. Sin embargo, Eike se dedicó a vender pólizas como pez en el agua, y su encanto natural hizo que la venta pareciera un juego de niños. El apasionante desafío de cerrar un trato no solo le proporcionó a Eike habilidades comerciales y de negociación, sino que también pareció estimularle el deseo de emprender el camino por su cuenta. Se esperaba que al terminar sus estudios, Eike comenzara una carrera en la empresa de su padre. Sin embargo, parte de la carrera universitaria de Eike se centró en la metalurgia, el estudio de la tecnología y la ciencia del metal, lo que desencadenó algunos planes diferentes en la mente del joven. En 1978, Eike había comenzado a cansarse de sus estudios, y después de tropezar con un artículo de revista sobre la fiebre del oro amazónica que estaba ocurriendo en Brasil y sus alrededores, su destino estaba sellado. Fue aquí donde tomó una gran decisión, una que cambiaría el curso de su vida para siempre, llevándolo a alturas inimaginables de riqueza y profundidades imprevisibles de inmoralidad y crimen. Llamativo oro. A principios de la década de 1980, Eike tomó la drástica decisión de abandonar sus estudios y regresar a Brasil, con el plan de triunfar en grande. Eike no había completado sus estudios de ingeniería metalúrgica, pero lo que había aprendido le proporcionó los conocimientos necesarios que sustentarían su primera empresa en solitario. Verás, en los años 80, la región amazónica del norte de Brasil fue escenario de una de las fiebres del oro más intensas de la historia del país. Sin embargo, al mismo tiempo, la economía brasileña estaba estancada y sufriendo un grave endeudamiento. El precio de las cosas cotidianas aumentaba rápidamente, disminuyendo drásticamente el valor del efectivo. Se podría pensar que eso significaría un desastre para un emprendedor emergente, pero para el ambicioso Eike era perfecto. Históricamente, en tiempos de crisis económicas, el oro se ha considerado una inversión a prueba de inflación gracias a su oferta limitada en comparación con el efectivo, lo que significa que el oro conserva su valor. Se puede imprimir más efectivo, pero no se puede imprimir oro exactamente. Gracias a esto, el oro tenía una gran demanda, y aprovechando esta oportunidad, Eike se convirtió en un dedicado comerciante de oro. Se estableció como intermediario entre las minas y el mercado, comprando oro directamente a las compañías mineras y vendiéndolo a clientes adinerados en Sao Paulo y Río. En poco tiempo, Eike había establecido una impresionante red de 60 compradores en todo el país, así como un respaldo de $500.000 de inversionistas.
Esto fue un éxito rotundo desde el inicio, generando ganancias de $6 millones después de solo 18 meses, de los cuales, según se sabe, Eike se quedó con un descarado 10%. Nada mal para un chico de 23 años. Armado con su reputación de oro, Eike abrió sus bolsillos llenos de oro en el extranjero y compró una pequeña empresa minera canadiense, renombrándola TVX Gold. Poco después, en 1984, Eike fundó el grupo EBX, su futuro holding bajo el cual organizaría todas sus nuevas adquisiciones y a través del cual fluirían tanto sus éxitos como sus problemas. Pero por ahora no eran solo los lingotes de oro los que hacían brillar el corazón de este magnate. En 1991, Eike se casó con la supermodelo y conejita Playboy Luma de Oliveira, la guinda del pastel en la vida de cualquier individuo recién rico. Pero ya estaban empezando a surgir señales del lado más tortuoso y deshonesto de Eike. En el momento de su matrimonio, Luma no solo ya estaba embarazada, sino que sin que Luma lo supiera, el astuto Eike todavía estaba comprometido con otra mujer, cancelando esa otra ceremonia solo una semana antes de lo previsto. ¡Salvaje! Para el año 2000, Eike había acumulado 8 minas de oro en Brasil y Canadá, así como una mina de plata en Chile, y sus empresas habían generado un valor colosal de $20 mil millones en total. Gracias al éxito de Eike se ganó el apodo de Rey Midas, en honor a la infame figura mitológica con un mágico toque de oro. A pesar de que todo lo que tocaba parecía volverse oro, Eike quería todavía más, y soñaba con convertirse en el hombre más rico del mundo. Pero mientras más alto subes, más dura es la caída. Depresión dorada. Parecía que las minas de oro de Eike serían eternas, pero el magnate minero se topó con su primer gran obstáculo hacia la cima en 2001. Mientras buscaba nuevas minas, Eike aterrizó en lo que parecía una gran oportunidad en Grecia, pero las cosas no salieron tan bien como esperaba. Eike era una persona que tomaba riesgos por naturaleza y tenía un historial de llegar a acuerdos lucrativos gracias a su carisma. Pero desafortunadamente su apasionado y algo agresivo enfoque estaba a punto de meterlo en problemas. La propuesta de Eike para su nuevo proyecto minero no fue muy bien recibida por el gobierno griego y terminó negándole la licencia ambiental que necesitaba para iniciar. Desafortunadamente, el testarudo Eike ya había convencido a los inversores para que se unieran a su nuevo plan y había gastado su dinero en la preparación de su nuevo proyecto minero. Sin una forma inmediata de recuperar parte de ese dinero, no solo quedó con una montaña de deudas, sino que los precios del oro se habían desplomado al nivel más bajo que había visto jamás. Cuando Eike comenzó a principios de los 80, el oro valía nada menos que $700 por onza, pero los precios ahora se habían hundido a apenas $250 por onza. ¡Auch! Pero lo peor estaba a punto de llegar. Después de sus muchos errores en abril de 2001, Eike se vio obligado a renunciar como director ejecutivo y presidente de TVX, y ya no estaba a cargo de la empresa que él fundó. No solo eso, sino que el matrimonio de Eike había llegado a un punto de ruptura y él se encontró flamantemente divorciado en 2004. Pero antes de que empieces a sentir lástima por Eike, también estaba empezando a salir a la luz historias sobre sus tratos anteriores en la minería de oro, y no eran nada agradables. Los artículos de noticias de principios de la década de 2000 informaban que Eike iría a la selva amazónica y mostraría a los lugareños que trabajaban en sus minas periódicos de 10 días de antigüedad para informarles sobre el precio del oro. Mientras que el precio había subido y Eike lo sabía. Al recoger el oro recién extraído de los lugareños, Eike pagaba a los jefes los precios más bajos que figuraban en los periódicos antiguos y luego vendía el oro al precio más alto y actualizado. Si bien Eike se había acostumbrado a su toque mágico de Midas, con informes desagradables como estos y otros que surgieron que insinuaban tratos aún más turbios, se podría llamar al fracaso de su proyecto minero griego un poco de karma bien merecido. Este revés debería haber servido como una advertencia para cambiar, pero por desgracia, Eike estaba demasiado ocupado planeando su gran regreso. Regreso extremo. Después del desastre tanto en su vida profesional como personal, Eike desvió su atención del oro y volvió a la empresa paralela que había fundado en sus primeros años, el grupo EBX. No había duda de que había perdido mucho dinero durante el debacle de TVX, pero dos cosas que logró conservar fueron su encantador arte de vender y su capacidad para detectar una oportunidad. En la década de 2000 se produjo un auge espectacular en los precios de las materias primas, incluidos el petróleo, el combustible y los metales, y aunque Eike no buscaba volver a involucrarse en el oro, no estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad de reconstruir su imperio.
Gracias al auge de las materias primas, la bolsa de valores estaba experimentando un frenesí de compras con inversores globales muy dispuestos a prestar millones a nuevos empresarios impulsados por las materias primas como Eike. Gracias a su brillante talento para el espectáculo, pudo ganarse fácilmente la confianza de una gran cantidad de inversionistas con los bolsillos muy llenos, incluidos los conglomerados globales General Electric e IBM. Con un nuevo plan en mano para entrar en tantas industrias como fuera posible, a principios de la década de 2000, Eike se sumergió en varios mercados de productos básicos, y con los inversores privados cortejados con promesas convincentes de éxito, el dinero fluyó. Al igual que EBX y TVX, cada una de estas nuevas empresas usó la letra X en su nombre, que según Eike simboliza la multiplicación de la riqueza. Muy humilde Eike, me gusta. Y de hecho pronto multiplicó su propia riqueza, embolsándose ganancias de acciones en una gran cantidad de industrias, desde la minería del hierro hasta la construcción naval, pasando por el petróleo y el gas. En 2008, Eike finalmente irrumpió en la lista exclusiva de multimillonarios del mundo, después de haber acumulado unos impresionantes 6.600 millones en riqueza personal, gracias a su colección cada vez mayor de ganancias, bonificaciones y acciones. Eike era ahora la 142ª persona más rica del mundo, pero todavía no era suficiente, y el antes llamado Rey Midas no se detendría ante nada para llegar a la cima. ¿Pero a qué precio? Brasilionario. Después de aprovechar la ola de auge de las materias primas de la década de 2000, Eike se encontró 134 pasos más cerca de su sueño de convertirse en el hombre más rico del mundo. A solo 2 años de abrirse camino en la lista de multimillonarios, se había catapultado a las filas de los 10 hombres más ricos de la Tierra, ubicándose octavo en la lista en 2010, con nada menos que 27.000 millones de dólares a su nombre. En 2012, su riqueza personal se había disparado a no menos de 30.000 millones de dólares, y ahora era el 7º hombre más rico del planeta y el hombre más rico de todo Brasil. Los títulos por sí eran impresionantes, pero Eike todavía había creado cuidadosamente una personalidad descomunal con un estilo de vida lujoso que coincidía con su condición de brasilionario. En 2012, Eike gastó aproximadamente 13.5 millones de dólares en una lujosa mansión en el exclusivo barrio Jardín Botánico de Río. Esta casa de fantasía incluía no una, sino 6 salas de estar, una de las cuales incluso estaba equipada con una puerta de vidrio que permitía al magnate conducir autos directamente a la casa. De hecho, coleccionaba superautos como un niño que colecciona autos de juguete, incluido un Lamborghini Aventador de $450.000 y un Mercedes SLR McLaren de $1 millón. Y Eike no solo era el rey de las carreteras, también dominaba los mares, con una flota de lanchas a motor y superyates, además de dominar los cielos con 3 jets privados. Si a esto le sumamos su casa de vacaciones de $10 millones, podremos empezar a ver cómo este hombre se estaba convirtiendo rápidamente en la encarnación viviente de la riqueza excesiva. Eike incluso había comenzado a hablar mal de la entonces persona más rica del mundo, el mexicano Carlos Slim, alardeando de que pronto lo reemplazaría en el primer puesto del hombre más rico de la Tierra. Según lo citado, Carlos Slim debería limpiar sus 2 espejos retrovisores, porque no le avisaría por qué lado lo iba a sobrepasar. Así que claramente no tenía mucha humildad, pero sí mucha confianza en sí mismo. No solo eso, sino que Eike también se jactó en 2011 de predecir que dentro de 10 años su patrimonio neto superaría los $100.000 millones. Pero toda esa brillante fortuna estaba a punto de cambiar dramáticamente. Desafortunadamente parecía que Eike se había negado a abandonar su actitud para malos tratos turbios en el pasado, y los informes de su lado más nefasto seguían persiguiéndolo. Para empezar, en su ascenso al club de los multimillonarios a mediados y a finales de la década de 2000, la empresa minera de Eike, MMX, fue multada varias veces por violar las normas medioambientales y luego en 2008, la tribu Tupí Guaraní acusó a la empresa de logística de Eike de intentar obligar al grupo a abandonar sus propias tierras ancestrales. A pesar de la prensa negativa, la riqueza de Eike siguió aumentando durante bastante tiempo, antes de que los aspectos más turbios de los negocios lo alcanzaran. El verdadero problema surgió a raíz de una enorme demanda que inicialmente hizo a Eike extremadamente rico. En 2010, la compañía de combustible de Eike, OGX, emitió declaraciones en las que afirmaba que había descubierto lo que Eike estimó oficialmente en 1 billón de depósitos recuperables de petróleo y gas en Brasil.
No hace falta decir que esta fue una afirmación muy emocionante para los inversores, ya que el hombre del oro convertido en gasista prometió a los inversores que el hallazgo significaba que OGX sería capaz de producir la cantidad de 750,000 barriles de petróleo por día. La posibilidad de que se extrajeran diariamente casi 60 millones de dólares en petróleo fue una afirmación que disparó el valor de mercado de OGX a 19.9 mil millones de dólares. Pero Eike no se dio cuenta de que esta gran burbuja de gas estaba a punto de estallar, para siempre. Multimillonario bomba. Eike había hecho grandes afirmaciones de que OGX sería capaz de bombear 750,000 barriles de petróleo por día, y la realidad resultó considerablemente diferente. Cuando sus operaciones comenzaron propiamente, terminaron entregando no más de 15,000 barriles diarios, apenas el 2% de lo prometido. Eike había pedido prestado miles de millones para financiar el desarrollo de sus empresas de petróleo y gas, cuyo potencial había sobreestimado enormemente, ya sea por ignorancia o más probablemente por mentiras descaradas. Y con las ganancias por su miserable producción de petróleo menguando, Eike se vio obligado a luchar para pagar los préstamos que había obtenido con promesas vacías. Y no era solo su compañía de gas y petróleo la que estaba cayendo. En los meses siguientes, la empresa minera de Eike recibió una multa de 1.800 millones de dólares por impuestos no pagados, y sus otras empresas quedaron sepultadas en deudas. Además de eso, se había endeudado hasta el cuello con algunas personas bastante serias, incluida una deuda de 2.000 millones de dólares que EBX tenía nada menos con la familia real de Abu Dhabi. En un intento por hacer mella en las inmensas deudas que ahora enfrentaba, se vio obligado a desprenderse de la mayoría de los lujos que había disfrutado en sus días como brasilionario, y comenzó al vender su jet privado Embraer Legacy 600 por 14 millones de dólares. Pero Eike estaba hundido y su patrimonio neto no solo se estaba acabando, sino que había comenzado a evaporarse por completo. Aunque su fortuna personal había alcanzado un máximo de 30,000 millones de dólares apenas un año antes, sus crecientes deudas y la rápida caída de los precios de las acciones de las empresas hicieron que en septiembre de 2013 su patrimonio neto hubiera disminuido a solo 200 millones de dólares. Este increíble giro de los acontecimientos que hizo colapsar su fortuna representó una asombrosa pérdida del 99% en solo 12 meses. En octubre de 2013, OGX incumplió el pago de un préstamo de intereses de 45 millones de dólares a los inversores, y pocos días después la empresa insignia de Eike fue declarada oficialmente en quiebra. Para enero de 2015, Eike tenía una deuda personal de 1.200 millones de dólares, y con su patrimonio neto estimado en 200 millones de dólares, eso lo situaba en números rojos por la asombrosa cifra de 1.000 millones. Eike había estado acostumbrado a títulos brillantes a lo largo de su carrera, desde Rey Midas hasta séptimo hombre más rico del mundo, y ahora se había ganado el nuevo y raro título de multimillonario negativo, despojándolo de todos los signos de riqueza que tanto amaba. Desesperado por volver a la cima, intentó por todos los medios un sinfín de ideas, incluyendo curiosamente recurrir a los espíritus para que lo ayudaran en sus problemas de riqueza. Y en 2016 arrojó al océano monedas de oro por valor de 160,000 dólares siguiendo el consejo de un psíquico, en arrepentimiento por sus acciones. Aunque estoy a favor de un poco de espiritualidad aquí y allá, creo que los 160,000 dólares de Eike podrían haberse gastado mejor en sus deudas que en su conciencia. Pero quién sabe, tal vez funcionó, ¿no? Pues no. Eike parecía haber finalmente visto lo errado de su comportamiento, pero ya era demasiado tarde. Si toda la deuda no fuera lo suficientemente mala, el karma tenía algo aún peor reservado para él, algo de lo que no podría escapar. Midas contra la ley. Las habilidades de Eike como vendedor le habían hecho ganar mucho dinero en el pasado, y ahora estaban a punto de meterlo en problemas aún mayores. En 2014, los fiscales federales de Río de Janeiro acusaron oficialmente a Eike de engañar deliberadamente a los inversionistas sobre la cantidad de petróleo que OGX iba a poder producir. Muchos de los críticos de Eike habían sospechado que OGX no iba a entregar los 750,000 barriles de petróleo diarios prometidos, pero Eike había prometido comprometer personalmente 1.000 millones de dólares para mantener a flote la empresa. El problema fue que nunca cumplió su promesa, y lo peor fue que Eike había sido acusado de vender sus acciones en OGX tan pronto como se dio cuenta de que las cosas iban mal. Esto fue etiquetado como uso de información privilegiada y parecía que efectivamente había obtenido una ganancia de alrededor de 95 millones de dólares haciendo precisamente eso.
Con las acusaciones acumulándose, Eike se enfrentó por primera vez a consecuencias reales. Fue juzgado en los tribunales penales de Brasil. En febrero de 2015, un juez ordenó a la policía despojar al ex rey Midas de todos sus bienes restantes en Brasil, incluidos sus 7 superdeportivos, barcos y aviones. La policía también se llevó computadoras, relojes y más de $32.000 en efectivo de la casa de Eike. Pero si puedes creerlo, Eike aún no había llegado a su punto más bajo. A medida que avanzaba el año 2017, se vio atrapado en aún más problemas cuando estuvo involucrado en más negocios criminales. En un giro que nadie vio venir, en enero de 2017, el nombre de Eike Batista apareció en la lista de los más buscados del mundo, y se vio no solo como un multimillonario negativo, sino también como un fugitivo internacional. De penthouse a prisión. El nombre de Eike había estado en la lista de los más buscados de la Interpol durante no más de unas pocas semanas, cuando las autoridades lo localizaron en un vuelo de regreso a la ciudad de Nueva York. Fue arrestado inmediatamente después de aterrizar en el aeropuerto principal de Río de Janeiro. ¿Pero qué había hecho esta vez este sinvergüenza? Bueno, ahora que había sido denunciado por fraude y uso de información privilegiada, lo siguiente en su lista de vicios era una dosis de soborno. Los cargos contra Eike lo acusan de pagar $16.5 millones al gobernador de Rio State, Sergio Cabral. ¿Un soborno para qué?, preguntarás. Bueno, a cambio de estos millones, Eike consiguió un lugar en la junta directiva del Estadio Maracaná de Río, que fue sede de la Copa del Mundo de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. Esto dio lugar a contratos enormemente lucrativos emitidos por el gobierno que permitieron a Eike gestionar eficazmente el estadio y obtener enormes beneficios para él, en un proceso considerado injusto por los tribunales debido al soborno al funcionario gubernamental responsable. No solo eso, sino que Eike fue acusado de estar involucrado en un escándalo de lavado de dinero junto con otros miembros de la élite brasileña, que habían visto $100 millones escondidos en cuentas bancarias extranjeras. A pesar de que Eike se había hecho un nombre por primera vez gracias a las minas de oro a lo largo del río de Amazonas, ahora se encontraba en un río completamente diferente, sin remo. A pesar de que Eike negó vehementemente las acusaciones, fue inútil. En la década anterior, Eike había predicho que sería la persona más rica del planeta en 2020. En cambio, se encontró enfrentando una posible sentencia de 30 años de prisión. De rey del oro a convicto, el ex multimillonario ahora se encontraba tras las rejas. Mientras esperaba el inicio de su nuevo juicio, Eike fue detenido en la penitenciaría de Bangu, una de las prisiones más duras de Brasil, y estaba muy lejos del trato semilujoso que reciben muchos miembros de la élite rica cuando son encarcelados. En algunas prisiones los reclusos se ven obligados a afeitarse la cabeza una vez que llegan a su nuevo hogar infernal para evitar la propagación de piojos, y desafortunadamente para él, Bangu estaba a favor de este tipo de castigo. La idea de vivir en una prisión infestada de piojos es suficientemente mala, pero el karma aún no había terminado con él. Por lo general, los prisioneros más educados y ricos como él reciben su propia celda privada en Bangu, pero al ex rey Midas no se le concedió este beneficio como prisionero. El Código Penal de Brasil establece que solo aquellos con un título universitario eran elegibles para celdas privadas, y dado que Eike abandonó sus estudios para buscar oro en la década de 1980, tuvo que vivir como el resto. Y aunque él había crecido con 6 hermanos, ahora se encontraba compartiendo celda con 6 reclusos, entre algunos de los criminales más peligrosos de Brasil. Así que sí, si quieres un consejo de tu viejo tío sorprendente, quédate en la escuela y no vayas a la cárcel. Las condiciones en Bangu eran las peores, y gracias al hacinamiento muchos prisioneros se veían obligados a dormir en el suelo, y según se dice, incluso los colchones estaban sucios e infestados de insectos. En abril de 2017, después de 3 agotadores meses en Bangu, Eike fue liberado y vivió bajo arresto domiciliario hasta que llegó el momento de enfrentar el juicio. Se le concedió esta libertad al considerar que sus crímenes no fueron violentos, y se consideraba poco probable que el hecho de que estuviera fuera de prisión afectara el resultado de su juicio. Sin embargo, después de un largo enfrentamiento en la sala del tribunal, Eike fue finalmente declarado culpable de todos los cargos de corrupción y lavado de dinero el 3 de julio de 2018, y fue sentenciado a 30 años tras las rejas. ¿El final para Eike? Parecía que finalmente era todo para Eike, pero no iba a caer sin pelear. Sus abogados lucharon constantemente y lograron ayudarlo a mantenerse fuera de la cárcel en su mayor parte mientras apelaban sus diversas sentencias. Aunque la ley aún no había terminado con él.
En septiembre de 2019 se metió en problemas otra vez y recibió una sentencia adicional de 8 años y 7 meses por manipulación del mercado. Parecía que finalmente se había hecho justicia, pero el astuto Eike tenía la última mano dorada que jugar. El 24 de marzo de 2020 se anunció que Eike había llegado a un acuerdo con las autoridades brasileñas que lo habían perseguido todo este tiempo. El acuerdo era que Eike cumpliría solo 4 años de su sentencia de 38, cumpliéndola principalmente bajo arresto domiciliario, y devolvería 160 millones de dólares en daños y perjuicios. Para ganar este acuerdo tan deseable, el ex rey del capitalismo brasileño había aceptado colaborar con los fiscales y proporcionarles la información que necesitaban para erradicar la corrupción en el panorama empresarial de Brasil. Se trataba esencialmente de un acuerdo para delatar a las otras manzanas podridas de la élite brasileña, y el acuerdo era sencillamente demasiado bueno para dejarlo pasar. Después de todo, ¿de 38 años a 4? ¿Quién no aceptaría ese trato? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Pero dejando de lado la sentencia original de 38 años, es seguro decir que Eike ha acumulado suficiente infamia para al menos 38 vidas. Sin embargo, parece que el ex multimillonario todavía no renuncia a sus ambiciones. Sorprendentemente, se sabe que Eike está trabajando desde casa en un gran plan para su propio regreso épico. No solo sigue apelando sus sentencias, sino que corren rumores de que tiene planes de involucrarse en varios proyectos, incluido un gasoducto que une Brasil con Paraguay, energías renovables y nanotecnología, así como un nuevo lote de, lo adivinaste, minas de oro. Y aunque yo estoy totalmente a favor de la redención, diría que Eike tiene mucho trabajo por delante si realmente quiere cambiar las cosas y salir de deudas. Y por supuesto, está la cuestión de si alguien con la historia de Eike merece otra oportunidad de volverse súper rico. Eike Batista, que alguna vez estuvo entre los más ricos del mundo, probablemente será recordado por razones mucho más desagradables. Con un ascenso de proporciones tan épicas, se podría decir que es lógico que la caída de Eike Batista haya sido igualmente espectacular. Después de una dramática red de corrupción y escándalos, es sorprendente pensar que Eike alguna vez fue considerado uno de los grandes empresarios del mundo. No hay duda de que Eike disfrutó de un gran éxito, pero ahora sabemos que gran parte de este éxito provino de tomar atajos y de algunos tratos bastante nefastos. Nos plantea la cuestión de cuán comunes son este tipo de tratos turbios entre los super ricos, y de hecho, si los actos profundamente inmorales son de hecho inevitables en el camino hacia convertirse en multimillonario. Dejaré que ustedes decidan eso. ¿Qué opinas del dramático ascenso y caída de Eike Batista? ¿Podrías realmente sentir lástima por un multimillonario criminal? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.